Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob. Y esta vez está con nosotros Pablo Corona, que bien, pues él es presidente de la Asociación de Internet. De igual manera, pues se le conoce porque va a eventos de ciberseguridad, colabora con la cultura hacker. De igual manera, nos dirá ahora sí que sus experiencias en toda esta parte profesional. Antes que nada, pues, ¿cómo estás el día de hoy, Pablo? Bien, muy bien, gracias, Héctor. Mucho gusto de estar aquí contigo. Bien, Pablo, pues a la gente le interesa saber cómo iniciaste en esto de la informática, las computadoras y bueno, ¿por qué tu interés también particular por estos temas que tienen que ver como la colaboratividad de Internet, el desarrollo, impulso, innovación de las mismas, incluso hasta su regulación? También nos vas a brindar tu opinión. Antes que nada, pues, ¿cómo iniciaste? Platícanos un poquito. Pues, a ver, déjame irme muy atrás en el tiempo. La primera vez que vi una computadora fue porque mi papá tenía una computadora en su oficina. Yo tenía como 5 años o 4 tal vez, y me llamaban mucho la atención, pero la verdad es que no me dejaban tocarlas. Y entonces, como me llamaban mucho la atención, mi mamá me llevó a la biblioteca que estaba cerca de la casa y me inscribió en un curso de logo. Tomé el curso de logo, tenía 5 años y usé una computadora y vi que la tortuguita se podía mover para donde yo dijera, y dije: "Esto es genial", o sea, es como yo ser el dueño de lo que el que gobierna en lo que pasa ahí en la computadora, y dije: "Quiero hacer esto". Entonces, fue la primera interacción que tuve, como a los 5 años, con una computadora. Aprendí a programar en Logo, luego en Basic, en Pascal. Desde muy chiquito empecé a programar, te digo, a los 5 o 6 años, ya programaba en Basic como a los 8 años. Después ya en algunos otros programas aprendí a programar en C, en Pascal, con bases de datos en DBase y esas cosas que se usaban en aquel tiempo. Eh, entonces, con DBase y algunas otras cosas hice mi primer software comercial. Tenía como 13 años y unos amigos de mis papás tenían una tienda, entonces les hice ahí un software para que llevaran el control. Tenía una computadora, pero que ni sabían usarla, entonces les hice un software para que llevaran el control de las cosas que vendían y los inventarios y así. Entonces, desde chico empecé a querer programar y además a descomponer las cosas, porque me llamaba la atención desarmar todo, ¿no? O sea, mi papá me escondía los aparatos porque yo veía un aparato y lo desarmaba, el tostador, el microondas, el aparato que me pusieras enfrente, lo desarmaba, los relojes, mis tíos me escondían los relojes porque yo veía un reloj y lo desarmaba y veía que trataba de armarlo, la mayoría de las veces me sobraban piezas y no podía volver a armarlo, pero después vas haciendo skills hasta que, pues, eventualmente eso se volvió parte de mi trabajo. Eh, yo trabajé varios años haciendo soporte, mantenimiento. En aquel tiempo éramos todólogos, entonces, hacía soporte, mantenimiento, instalaba redes, programaba, empezaba a hacer temas de arquitectura de sistemas, instalar servidores, lo que saliera. La verdad es que había ahí, un poquito de todo. Y poco a poco eso ya empezó a ser más que hobby, un trabajo, y más que un trabajo, después también una pasión. Entonces, una manera de convivir y de encontrar a amigos, que a varios todavía los conservo hasta ahora. Entonces, ha sido un camino interesante. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo empecé? Pues a los 6 años, a los 5 años, en una biblioteca aprendiendo a programar con la tortuguita del logo. Bien, a ver, ahora platícanos un poquito, ahora sí que, ¿por qué te encontramos cerca de la ciberseguridad? ¿Ha sido un tema que, pues, te llama, la atención? De igual manera, veo que tienes interés por la inteligencia artificial. Primero vamos a abordar un poquito el tema de la ciberseguridad. Ahora sí que, pues, ¿qué opinas de la misma? ¿Por qué tu interés en ella? ¿Y desde hace cuánto estás un poquito metido en este tema? Pues, a ver, la verdad es que fue una cosa medio progresiva, porque empecé en el tema, ahora le decimos ciberseguridad, pero de la seguridad informática y en aquel tiempo del hacking, más por el lado medio, déjame llamarle de investigar y de la curiosidad.
en los scenes, en los foros, en los BBS, encontramos información. Y la verdad es que era muy interesante compartir esos libros, esas revistas en internet, tutoriales, manuales de cómo hacer cosas. Me tocó hacer de estas cajas de freaking para hacer llamadas telefónicas. Y bueno, en el mundo, la verdad es que en un mundo en el que no había internet como lo conocemos ahora, sí había internet, pero era pues sin tanta información, tenías que entrar a algún foro, a algún BBS, y cuando salió el MIRC, el MIRC, era la panacea para mí, ¿no? Porque ya podías tener comunicación más permanente con gente que siempre te encontrabas. Antes de eso tenías que comunicarte por teléfono a un servidor en particular y no siempre te conectabas con los mismos. Entonces el MIRC fue como el parteaguas en mi punto en donde empecé a ver el tema de seguridad de información ya más de manera formal, porque empezamos a ver que podíamos entrar a sistemas, que podíamos hacer cosas y que nadie le daba importancia. La verdad es que la seguridad de la información en los sistemas en ese momento nadie la pelaba y todo el mundo lo tenía como un nice to have y le daban poca importancia. Entonces, hacer, entrar a una página, tomar privilegios de administrador, hacer un defacement o hacer cualquier cosa de esas era ni siquiera tan complicado, nada más necesitabas saber qué tipo de página, sacar información y qué estaban haciendo. Y pronto me di cuenta que la verdad es que estaba divertido y padre entrar a sistemas, pero que podía ser un negocio, o sea, que podía ser el identificar cómo estaban mal configurados esos sistemas y ayudar a protegerlos. Y fui orientado ahí por algunos amigos que eran un poco más grandes que yo y que me dijeron, oye, ¿por qué no empezamos a no ser malandrines del Internet, sino más bien a cómo podemos ayudar a personas, empresas, organizaciones a que tengan más seguros sus sistemas? Así empezamos a hacer pues servicios de lo que ahora le llamaríamos pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades, aunque no había software tan específico como ahora y procedimientos tan intrincados, pero bueno, empezamos a hacerlo de alguna manera artesanal y después nos dimos cuenta, platicando con gente en el MIRC en otros países, que ya era una práctica establecida, que ya había mecanismos, maneras y que había mucha gente en el mundo que lo estaba haciendo. Y entonces empezamos a hacer grupos de seguridad de información. Ya te estoy hablando para estas fechas por ahí de los finales de los noventas, tal vez 98, 99, y aparte se venía el año 2000. Yo estaba en la universidad, pero ya trabajaba para una empresa desarrollando software y además administrando sistemas. Entonces venía el tema del año 2000 y todo el mundo estaba muy preocupado por qué podía pasar con el famoso stall de los sistemas que pudieran quedar ahí congelados. Entonces, justamente para el año 2000 yo estaba trabajando para una empresa muy grande de retail, administrando unos servidores, y me tocó estar en guardia en el cambio del año 2000. Fue un tema interesante, pero la verdad es que bastante aburrido porque no pasó nada, o sea, no hubo que hacer mucho. Y al final, pues, hubo que corregir algunas cosas, pero más bien fue previo a esto. Entonces, la incursión en la seguridad de la información fue así, de pasar de que fuera un tema de curiosidad y ver por dónde nos metemos y a quién éramos hacer travesuras, a cómo evitar que alguien más hiciera esas travesuras, habiéndolas hecho de alguna manera antes. Y eso nos llevó a meternos ya más a temas de cómo hacer normas, procedimientos y ponerlas en blanco y negro, que la verdad es que la primera vez me tocó recibir una auditoría en aquel tiempo de la norma, de una norma que se llamaba 7799 y me dijeron, oye, ¿tú puedes recibir una auditoría de esta norma? Yo dije, yo puedo recibir lo que quieras. Recibimos al auditor y me empezó a preguntar de políticas y procedimientos y cosas que en ese tiempo a mí se me hacían aburridísimos y yo no entendía nada y le decía, no, a ver, aquí tengo mis controles, mira, aquí tengo passwords, aquí tengo
un firewall, tengo un antivirus. ¿Qué necesitas? No, a ver, pero ¿en dónde está documentado? No, no está documentado, pero aquí está. Pero la verdad es que logré sacar una más o menos buena auditoría, no nos fue tan mal, y al final, tanto la empresa que me había dicho si yo podía responder la auditoría como el auditor me contactaron después y me dijeron, oye, ¿no te interesaría ayudarnos con otras auditorías? Y el auditor, ¿no te interesaría tú ser auditor? Y entonces a partir de ahí empecé a meterme a temas de auditoría, pero en ese momento temas de auditoría de, déjame llamarle, no de seguridad de información, solo de sistemas, para temas de capacidad y de SLAs, de acuerdos de niveles de servicio, para ver que se cumplían con los famosos 5 nueves que un data center tenía que tener y temas de capacidad, de continuidad, de disponibilidad que tenía un data center. Y por ahí fue que entré, vamos a llamarle ya ahora sí formalmente y oficialmente, al tema de seguridad de información, porque en algún momento uno de esos controles era seguridad de información, y empecé a meterme, y un día una persona que ahora le tengo mucho aprecio, estábamos hablando en una plática así literalmente de cervezas, y él trabajaba en los comités de ISO, en una de las normas de la familia de ISO 20000, que es esta de la de gestión de servicios, que viene de ITIL y de esta familia del ITSM. Eh, y le dije, oye, yo quisiera hacer lo que tú haces, pero en la familia de 27000, en la familia de seguridad de información. Para ese momento yo ya participaba en el comité de ISO de seguridad de información, pero era pues uno más y la verdad es que ni entendía bien los procedimientos. Me recuerdo que la primera vez que yo mandé comentarios a una norma, llegué a una reunión, les dije, a ver, fui hasta Francia a una reunión y les intenté hacer comentarios ahí en ese momento y me mandaron a la goma y me decían, no, es que, a ver, tus comentarios pues están padres, pero no es el momento para hacerlos. Yo no entendía ni siquiera el procedimiento. Entonces estaba otra persona, por cierto, un español de nombre Diego, me ayudó a entender esto y me dijo, no, a ver, tú tienes que entender, mira, léete estos manuales, estos procedimientos, y si lo sigues al pie de la letra, tú puedes ser editor de una norma ISO. Y me acuerdo que le dije a mi esposa, yo quiero ser el editor de la norma ISO de seguridad de información más grande, que es ISO 27001. Y para hacerte la historia más larga, pues desde hace ya varios años yo soy el editor de la norma ISO 27001 a nivel internacional. La verdad es que, a ver, cuando digo yo soy editor, no es que yo la haga. Trabajo en conjunto con expertos de todo el mundo y coordino el trabajo de muchos. Pero ha sido un trabajo, es más, hasta de, déjame llamarle, de hacking de los procedimientos, de entender el procedimiento, de saber por dónde darle la vuelta, de saber con quién hablar, qué decir, en qué momento decir, cuándo no, y cómo pues entrar en ese mundo que en ese momento, hace muchos años, se me hacía aburridísimo de tener procesos, procedimientos, manuales, pero que ahora me doy cuenta que no está tan mal, ¿no? Que de alguna manera ayuda a mantener formalidad, a tener predictibilidad, repetibilidad y hacer las cosas de una manera más sencilla para todos. Wow, eso me parece realmente asombrante. No sabía ese detalle de ti. Ahora sí que, qué padre. A mí me gustaría tocar precisamente ahorita que toca la parte académica, este asunto de que creo que pocos saben que tienes algunos libros precisamente en la parte de risk management, cómo llevar como los riesgos y la ciberseguridad. Desde mi punto de vista, pues creo que administrar los riesgos es algo de lo principal porque no puedes prevenir todo al 100%. ¿Cómo has visto que la gente pues toma tu libro? ¿Cómo ves esta parte de la ciberseguridad preventiva? Sé que cuando pues ya juegas en las grandes ligas o dependiendo de tus clientes, las necesidades y demás, a lo mejor puedes ver un panorama desde gente que invierte más en la ciberseguridad, pero a nivel general, ¿sientes que las personas se preocupan por este tema? Es decir, las universidades como tal te han comentado de, oye, pues queremos llevar este tipo de materias o queremos utilizar tu libro para llevarlo en alguna materia que vamos a abrir porque vamos a integrar la ciberseguridad como parte de la ingeniería informática. Me gustaría que nos brindes un poquito como qué ves tú en la parte académica, ya que pues obviamente has generado cierta información y estos libros pues obviamente son
como consumidos por ese tipo de personas. ¿Cómo lo censas o qué opinas al respecto? Déjame platicarte primero rápidamente dónde salió el libro. Platicando en estos comités de normas internacionales, en donde hacemos la norma ISO 27001 y varias otras, me di cuenta que uno de los problemas, una vez alguien me dijo: oye, a ver, esas normas son muy difíciles de mover. Tardas 5 años en hacer una norma, en hacer un estándar, y cuando haces el estándar, pues ya tal vez ya las cosas cambiaron. Y en algún momento yo estuve convencido y dije: sí, eso está mal. Pero eventualmente me di cuenta de algo. Si algo se llama estándar es porque es estándar, porque todo mundo lo aplica. Y las cosas que son muy nuevas no siempre son estándares. Entonces, para que algo se llame estándar, necesita que esté consolidado, que esté conformado y que la gente lo conozca de una manera unificada. Pero antes de los estándares había un montón de aprendizaje y de lecciones interesantes que tal vez nunca iban a llegar a un estándar, pero que eran discusiones que nos aventábamos en estos comités que nos reunimos, expertos de varias partes del mundo y en el cual tal vez yo soy el menor de todos ellos, pero me gustaba escuchar y entender lo que decían. Y dije: oye, si esto no va a quedar en el estándar, sería bueno poderlo poner en algún lado. Entonces empecé a escribir mis notas. Originalmente los libros salieron de mis notas para decir que no se pierda esta información, que tal vez no llegue al estándar porque no es estándar, porque no está consolidada, porque no es un hecho que todo mundo dé por sentado, pero que podría serle útil a mucha gente. Y entonces fue que por aquí tengo uno de los libros que se llama Una guía práctica para gestión de riesgos en la era de la ciberseguridad, en donde dije: a ver, ¿cómo hacer la gestión de riesgos de una manera que sea muy práctica? La mayoría de las veces cuando a mí me explicaron gestión de riesgos en la universidad y cuando yo audité a empresas, y es más, cuando yo recibí auditorías respondiendo la parte de gestión de riesgos, echabas un choro mareador entre que multiplicabas un número de la confidencialidad, más el de la integridad, más el de la disponibilidad, y le ponías un valor al activo y luego le asignabas un valor a la vulnerabilidad y a la probabilidad, y lo multiplicabas por el número que pensaste, sacabas un número, hacías unas matrices enormes en Excel, pero era puro marear gente. O sea, la verdad es que alguna vez yo le preguntaba a uno de mis auditados: oye, ¿y ese número para qué te sirve? Pues para enseñárselo al auditor y que no me esté molestando, porque en realidad no servía para mucho. Y dije: a ver, ¿cómo le hacemos para que esto se pueda explicar de una manera lo más práctica posible y que te sirva para algo? Entonces tomé, te digo, estas pláticas pues, distintas conversaciones y de reuniones con gente del Comité de Seguridad de Información de ISO, de varios años, y dije: vamos a poner mis notas en orden, y hice el primer libro. Funcionó. Para ese entonces yo ya estaba dando clases de gestión de riesgos en una maestría y de mejores prácticas de seguridad de información también en otra universidad. Y entonces dije: pues poner mis notas en orden va a ayudar a dárselos a los estudiantes como un libro. Eh, y también fue una historia interesante el cómo se publicó, porque ya terminé el libro, lo compartí con mis estudiantes como un PDF y puse en Twitter: ya terminé un libro, ahora ¿quién me lo publica? Y fue medio de broma, pero me llegaron varios que decían que querían publicar el libro. La verdad es que la mayoría que querían cobrarme por publicar el libro, o sea, que querían lana, pero por ahí hubieron otros que no tanto. Así es que al final una editorial de más o menos buen nombre, bueno, yo creo que de buen nombre, me publicó el libro. Y ahora lo utilizo para dar clase. Ya he sabido de algunos otros profesores que lo utilizan. Pero preguntabas qué tanto las universidades y qué tanto las empresas lo toman en cuenta y les interesa. Y la verdad es que mi respuesta sería: todavía nos falta mucho. O sea, eh, sigue siendo un tema muy reactivo. ¿Cuándo las empresas y las universidades lo toman en cuenta? Pues cuando hubo el periodicazo de que hackearon a la empresa multiestatal de quién sabe qué país, o que empresas de millones de dólares perdieron no sé cuánto, o que el Colonial Pipeline estuvo parado. Pero si no es por estos temas reactivos, el problema es que mucha gente no lo ve. O sea, sigue pensando en: a mí no me va a pasar porque nunca me ha pasado, que es uno de los temas de los riesgos.
El asunto con los riesgos es, tú tomas un riesgo esperando ganar algo, pero también puedes perder cosas. Y a veces la gente, como en las computadoras y en los sistemas de información, ganamos por anticipado, porque ganas el que ya tienes movilidad, ya tienes información, ya tienes llegar a más clientes más lejos, poder ser más rápido y más eficiente. Y el riesgo negativo, la parte negativa, potencial de que me puedan alterar la información, que se dañe, que se pierda, que la vulneren, queda latente, pues entonces de alguna manera dices, pues ya gané y no necesito invertirle. Pero pasa lo mismo que con los carros. A ver, yo creo que depende de la cultura y los países. ¿Cuánta gente en México tiene seguro de auto? Hoy ya es obligatorio por ley, pero hasta que no lo hicieron obligatorio en varias ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México es obligatorio, eh, no lo tuvo la mayoría y aún hoy mucha gente sigue sin seguro, aunque es obligatorio. Si te vas a otros países, en Europa, en Asia, la más probable es que la mayoría de la gente tenga, porque se ve como un tema hasta cultural. Necesito tenerlo porque es parte de tener un carro. Pero, y entonces ahí viene otro de los problemas con los que estoy medio peleado, porque hay alguien que se inventó este tema de el retorno de inversión en seguridad, lo cual a mí se me hace una absoluta tontería. Porque no hay retorno de inversión de seguridad tanto como no hay retorno de inversión en la póliza de seguro. O sea, nunca vas a recuperar tu inversión, no es una recuperación de inversión. Tal vez cuando haya un incidente vas a disminuir los daños que te generó derivado de que vas a evitar que suceda el incidente o evitar que suceda un impacto tan grande o disminuir las posibilidades, pero no hay un retorno de inversión de la seguridad y creo que es una de las falacias que creo que ha engañado a algunos que trataron de vender esa idea para decir que se posicionara en las altas mesas. Cuando empezamos con esto decíamos que los de seguridad nos sentaban en la mesa de los niños y eventualmente, cuando vieron el impacto de los problemas de seguridad de información, nos pasaron a la de los adultos y había que explicar de alguna manera y alguien trató de explicarla con esto del retorno de inversión en seguridad. Yo no creo que haya un retorno de inversión en seguridad, pero creo que sí hay una manera de medir, gestionar y establecer una forma de actuar antes, durante, después y recuperándose de los incidentes para atender esos riesgos, maximizando los beneficios que te dé el uso de la tecnología y minimizando las posibles consecuencias que surjan de ello. Bien, voy a hacer una pregunta que pues quizá pueda ser un poquito controversial, libre de responder lo que tú quieras. Tiene que ver con el despido de esta persona que estaba a cargo de los sistemas del INE. No la quiero enfocar exactamente a eso porque no eres parte de esa dependencia y de esas decisiones. Simplemente creo yo que a veces son puestos que deberían de tener una continuidad pues bastante razonable por lo que implica, ya que pues podrían hackear las elecciones, obviamente si hackean el PREP, que es un sistema que sirve para la contabilización de los votos. Alguna vez vi un documental acerca del hackeo de las elecciones de Estados Unidos que hablaba un poco de los sistemas de votación, de las máquinas que utilizan, el hardware y demás, que es vulnerable. Acá en México creo que lo hacemos un poquito más artesanal, pero de igual manera es un proceso bastante delicado. ¿Cuál es tu opinión de estos puestos, no necesariamente de este señor como tal que despidieron, pero de estos puestos específicos o claves para, pues ahora sí que la democracia, que tendrían que ser vistos como puestos de seguridad nacional? Quizá, ¿qué tipo de perfiles deberían de estar? ¿Tú crees que se manejan de forma adecuada? O si conoces un poquito qué tipo de personas pueden aspirar a estos puestos. Yo sé que no necesariamente son hackers porque necesitan tener la parte académica muy desarrollada para poder acceder a esos puestos, pero entonces que nos platiques un poquito desde tu opinión hasta qué tipo de gente podemos ver en esos perfiles. Oye, me gustaría hacer un par de precisiones, porque por azares del destino me ha tocado estar cerca del INE de distintas maneras. Hace poco que esta persona a la que te refieres se despidió de cierto grupo de gente que hemos colaborado de alguna manera, hacía remembranzas y me tocó desde el 2008 hacer algún tipo de participación con el INE
directamente y desde el 2005 medio indirectamente en temas de sistemas de capacitación, de auditorías, de varias cosas. Es más, actualmente estoy en el Comité Técnico Asesor para el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, y he sido asesor de este comité, bueno, más bien asesor de línea a través de este comité desde hace varios años. Entonces, conozco personalmente a la gente de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, y me gustaría hacer unas precisiones, porque primero, no lo despidieron hasta donde yo sé y por lo que recibí, platiqué y leí, él decidió salir por planes personales, por otras cosas, eh, y que si bien hay puntos coyunturales en la historia por momentos críticos de los cambios que estamos teniendo como país, lo que veo es que el INE es una institución que me ha tocado conocer desde dentro, conocerla en auditarla, conocerla en sus procedimientos, conocer sus sistemas, revisar los procesos de las elecciones eh, de distintas aristas, y creo que es una institución sumamente sólida. Y si bien creo que la pérdida de esta persona es grande, porque se pierde un talento importante, una persona que yo admiro, respeto y quiero personalmente mucho, afortunadamente el INE como institución es muy fuerte y más fuerte que la gente. Tiene procesos, procedimientos, mecanismos que están diseñados para que pese a que la gente que esté podría no estar eventualmente, como este es el caso, se mantengan el conocimiento a través de todos estos procesos, documentación, procedimientos, que es más, hace rato te decía, a veces parecieran aburridos, pero justamente en estos momentos es donde salen a relucir la importancia de esas cosas. Entonces, ¿qué trato de decir en resumen? Considero que el INE es una institución sólida, fuerte, que tiene procesos, procedimientos y mecanismos que permiten dar certidumbre a un proceso tan relevante como este, que van a ser las elecciones más grandes de la historia. Y que bueno, si bien la pérdida de una persona con ese nivel y esas capacidades que llevaba 19 años en distintas labores y creciendo desde puestos más o menos básicos hasta llegar hasta arriba y coordinar toda el área de informática, pues es una pérdida a nivel personal por un talento relevante que ya no estará. Queda ahí toda la historia de lo que hizo, toda la historia de lo que dijo, de lo que dejó y de cómo creó a un área que hoy está establecida. Entonces, como institución creo que es sólida, pero también es un punto importante en la historia en donde cada quien tenemos que tomar partido de manera activa, porque necesitamos que se mantengan esas instituciones activas, que se mantengan operando, y dependerá de todos nosotros el buscar que se le dé la relevancia que tienen a una de las instituciones que, no dicho por mí, por muchos, es de las instituciones más confiables en el país. Me ha tocado ver las instituciones, las elecciones de cerca, y difícilmente puede haber fraude en las elecciones. Ahora, que hay fraude antes y que llegan a ofrecerle dinero a para quién votas o a una casilla completa, pues bueno, es antes de las elecciones, pero como sistema electoral me ha tocado estar en intercambios con otros sistemas electorales de partes del mundo más que consideramos más avanzado, en países de estos que le llaman del primer mundo y desarrollados, y envidian las capacidades y la certidumbre que ha forjado el INE en el sistema electoral mexicano, y creo que eso es algo no solo envidiable, sino que debemos cuidar, replicar y mantener en alto, que pese a que estas personas que tengan mucho talento decidan separarse de estas labores, pues preservemos esas actividades a través de mecanismos que nos ayuden a hacer un crecimiento sostenido de esos aprendizajes. Bien, algo que también me llama la atención, alguna vez estuvimos platicando, terminando el congreso de BUC con algunas personas, y creo que llegamos a una conclusión bastante importante,
que pues la mayoría quiere veces andar de hackercillo, ahí como que metiéndose a las computadoras, usando el Metasploit, hackeando con la Flipper Cero, o a veces pues haciendo ese tipo de travesuras o cosas maléficas. Hay un cierto interés por el red teaming, no por la parte tanto de regulación ni por la parte de blue team o por la parte como tal a veces de ciberseguridad, sino como que a veces llama un poquito más la atención la maldad, pero de igual manera llegamos a una conclusión de que la ciberseguridad no se ha desplegado porque la mayoría de nosotros nos seguimos enfocando al hacking o tenemos puestos o digamos que demasiado técnicos, o que a veces no pueden llegar a conformar una legislación, una pues ley de protección de datos, una ley de ciberseguridad, normativas o frameworks o marcos que nos lleven al cumplimiento de la ciberseguridad. ¿Tú qué opinas de esta disyuntiva? Donde pues mucha gente obviamente no quiere dejar nunca como que el ensamblador, dejar el código, dejar ahí usar el Kali Linux y estar en la parte de pen testing, pero ¿crees que el que estos perfiles a veces no evolucionen, algunos puestos directivos en asociaciones, ONGs o empresas que regulan Internet o que pueden impulsar su desarrollo, también sea algo que nos esté llevando como a cierto retraso en la materia? Ajá, a ver, es que creo que es una pregunta difícil de contestar porque no hay un absoluto. Me parece que hay para todos. Hay gente como yo que eventualmente, pues yo tuve momentos en los que me dedicaba solo a programar o a administrar sistemas o a defender sistemas. Y ahora la verdad es que mi trabajo ya no tiene nada que ver ni con administrar servidores, ni con programar, ni con defender sistemas en vivo, sino con temas, déjame llamarle más administrativos, regulatorios, de gobernanza. Entonces, yo creo que hay para todos. A mí me ha gustado esta ruta, pero tampoco creo que esté mejor o peor que el que decide que le encanta tirar código en ensamblador. Cuando yo empecé a hacer estas cosas de hacking, no existía Kali Linux. Lo primero que existió fue el Auditor. No, no sé si te tocó usar el Auditor, que tenía un casco troyano ahí como logo, y algunas otras suites de hacking de hace muchos años. Pero la verdad es que tenías que hacer tus propias herramientas, tenías que juntarte con la gente que había hecho sus herramientas, intercambiar con otros. Y creo que se parece mucho a lo que hoy necesitamos, intercambiar las fortalezas de cada quien. Hay quien es muy bueno en la parte de divulgación, hay quien es muy bueno en la parte de generar investigación de vulnerabilidades, hay quien es muy bueno en encontrar nuevas herramientas, hay quien es muy bueno en ayudar a generar una regulación. Necesitamos identificar quién es bueno en cada una de ellas y hacer un equipo, un ecosistema. Y déjame decirlo, en este tema de los cangrejos, a veces la cultura mexicana trata de cuando ven que alguien va saliendo, le jalan las patas y jalarlo para dentro de la cubeta. Y más bien tendríamos que buscar que la gente destaque y que las cosas que aprendimos las podamos compartir y convivir, enseñar. Por eso es que me gusta la academia, porque a través de las clases que doy a mis alumnos, alumnas, creo que puedo dejar algo de legado para decir esto que aprendí en algún momento, lo van a aplicar de otra manera en otro momento y pues con una perspectiva distinta estas nuevas generaciones. Entonces, creo que lo que necesitamos es no pensar que está mal irte solo al lado regulatorio o al lado de gobernanza o al lado del hard coding y de ser apasionado de tirar tecla, sino que cada quien en esta correlación conjunta habilidades para hacer un equipo que cada vez es más sólido. Entonces necesitamos hacer más equipo, y ahora, la verdad es que ojalá que haya más gente que se quiera ir a los 2 lados, no solamente a uno o a otro. Y conozco gente muy valiosa que es parte de esta comunidad y que se ha ido tanto a ser más técnico y más, metido en los bits y bytes, como también los que se han metido a estudiar una carrera, aparte de ser ingenieros o aparte de ser de alguna carrera relacionada con informática, estudiado, temas de derecho o temas de regulación. Yo tuve que estudiar algunos diplomados para entender cómo
me tocó participar en la creación de alguna ley, de reglamentos, de regulaciones y de otras recomendaciones en materia de seguridad de información, datos personales, y creo que, ahí he conocido gente que se interesa desde las distintas perspectivas en generar comunidad. Entonces, mi respuesta, aunque ya se hizo larga, es: necesitamos generar comunidad, necesitamos ser cada vez más cohesionados y en lugar de ver, es que ese cuate no sabe programar en C, eh, pues tal vez no sabe programar en C, pero sabe decir las cosas de una manera interesante. O al revés, oye, pero ese cuate no conoce el artículo 123, capítulo 1, versículo 4. Pues no, tal vez no lo sabe, pero sabe hacer exploits muy interesantes. Entonces, creo que el poder ver en el otro estas capacidades positivas, compartirlas y complementarlas es la clave para poder tener un mejor esquema de seguridad de información, de ciberseguridad en general, tanto en México como en el mundo. Bien, ya nos acercamos un poquito al final. Me gustaría que nos platicaras un poquito de la Asociación de Internet, qué hacen, qué tipo de interés tienen en la parte precisamente del Internet, cómo se pueden afiliar las personas, ahora sí como una descripción muy breve y si es que alguna persona pues le interese ahora sí que sumarse a esta iniciativa. Sí, pues te platico, la asociación de Internet surgió como una manera de darle representación. Es más, en el origen a un tema, originalmente la asociación de Internet se llamaba AMIPSI, era la Asociación Mexicana del Comercio Electrónico y la Publicidad por Internet. Entonces era porque en el origen el Internet pues era usado para eso, para comercio electrónico, para publicidad. Y era forma de darle voz a todos estos actores del ecosistema de Internet para tener una representatividad. Y hoy tenemos representatividad ya no solamente del comercio electrónico, de la publicidad, sino de banca en línea, tenemos de inteligencia artificial, tenemos temas de ciberseguridad, tenemos temas de protección de datos personales, de educación en línea, de búsqueda de empleo en línea, de cómo el Internet se ha vuelto básicamente una herramienta para ejecutar la mayoría de las actividades que hacemos. ¿Y qué hacemos en la actividad de Internet? Buscar darle voz a los que sean usuarios o generadores de productos o servicios a través de Internet para que se permita y se incentive que el Internet sea una herramienta abierta, libre, equilibrada, en donde haya representatividad de todas las partes, de que no haya sesgos, que no se limite alguna voz y además que se fomenten las prácticas adecuadas del comercio. O sea, no estamos peleados ni con el comercio ni con la banca, sino más bien promovemos el uso de Internet para que sea una herramienta para que fomente la convivencia en redes sociales a través de páginas de Internet, de aplicaciones, de servicios de compra en línea o de lo que sea. Entonces, que sea un mecanismo para llevar a las organizaciones y a las personas esta herramienta que además posiblemente es la más democratizante de la historia, ¿no? O sea, es la que acerca más conocimiento y más información a más número de personas, pero que también puede ser utilizada para cosas pues no tan benéficas y el objetivo de la asociación es que se mantenga como una herramienta libre, abierta, que sea accesible para todos y que ayude a la democratización del conocimiento y a llevarle, pues, apertura en el acceso a la información y a las herramientas que estén disponibles ahí a todo mundo. Bien, Pablo, creo que a las personas les interesa saber mucho a veces cómo aprende una persona, es decir, cómo es tu ambiente, te pones una musiquita clásica, pones música de rock, ahora sí música electrónica, te echas un Monster, tomas tecito, cafecito, ahora sí que, ¿cómo le haces para aprender? ¿Qué le recomiendas a las personas que se quieran acercar a este mundo? Para que pues vayan iniciando y que pues no se frustren, ¿verdad? Porque pues esto lleva un poquito de tiempo. Fíjate que yo no soy, yo soy medio autista, entonces no me gusta ponerme música. Yo soy muy feliz
viendo la computadora, programando, leyendo, lo que sea, sin música. Entonces yo no me pongo algo, pero pues, sé que algunas personas les gusta eso. Lo que sí les podría decir es algo que me quedó grabado desde aquellos tiempos de los SINs y del MIRC, que era read the fucking manual. Lean hasta devorar todo lo que te pongan enfrente. O sea, tienes una duda, seguramente alguien más la tuvo ya. Busca en Google, busca en foros, busca en 4chan, busca en Reddit o en distintos lugares que ahora hay un montón de posibilidades en el mundo bajo y no tan bajo. Entonces, leer es, me parece, una de las principales herramientas. Segundo, busquen gente con intereses afines. La verdad es que yo voy a DEF CON desde hace muchos años. Mi primer DEF CON fue en el 98, imagínate. Eh, y he ido un montón de veces y ya desde hace varios años ya no me interesa tanto entrar a las pláticas porque aparte de las últimas veces entrar a una plática es una pesadilla, sobre todo a las más taquilleras. Pero lo que me interesa es convivir con la gente que sé que tiene conocimientos interesantes, proyectos interesantes, y la plática de pasillo, la plática en el bar con chelas, en donde entiendes qué están haciendo, hacia dónde van y qué les interesa y qué les preocupa o qué están buscando solucionar, es de donde salen nuevos proyectos. Entonces, que convivan con gente, hace rato platicabas del BugCon, de pláticas del BugCon han salido también proyectos interesantes, así, tal cual, al final de una de estas pláticas. Entonces, buscar gente con intereses afines, compartir y luego, tercero, enseñar. Me parece que otra de las cosas que a mí me ha enseñado más es la enseñanza, la academia. A través de dar clase, tienes que poner a fuerza en orden tus ideas para expresarlas a alguien más. A veces creemos que tenemos las ideas muy claras, pero cuando se le explicas a alguien más, resulta que no estaban tan claras. Entonces, la enseñanza, el dar clase, el explicarle a alguien más, me parece otra herramienta fundamental para poder compartir y aparte para entender dentro de ti mismo este tipo de cosas que a veces, aunque creemos que las tenemos claras, no están tan claras. Entonces, leer mucho, compartir con gente y buscar gente con intereses afines y enseñar y tú dar una clase sobre eso, me parece que son tres herramientas fundamentales para poder crecer en este respecto. Bien, y ya casi para la última, ahora sí, cuando no andas en la hackeadera o no andas ahora sí que haciendo cosas laborales, ¿tienes algún hobby, algún pasatiempo o algún interés que no sea laboral? Sí, pues a ver, es que pasan varias cosas, porque el primero es que todo este tema de la seguridad de información, básicamente para mí casi casi es un hobby, porque mi trabajo es en otras cosas. Entonces, ese es un punto importante. Para mí, todo el tema de hacer seguridad de información, ciberseguridad, es más, ahora en el tema del doctorado en inteligencia artificial y entendiendo mecanismos de aprendizaje automatizado y cómo aplicar la ciberseguridad, ha sido un hobby. Pero fuera de estos hobbies, déjame llamarle del hobby informático, pues tengo varios otros. Me gusta leer mucho. Hago escalada en roca, soy guía de montaña y me gusta el montañismo, el senderismo. Ahora estoy por acá en latitudes más altas, en donde hay nieve y me vine de vacaciones con la familia aquí a ver, según a ver la nieve, pero nos ha tocado poca nieve porque hay una onda de calor y no hay mucha. Pero entonces me llama la atención los deportes de frío, hago triatlón. Creo que es otro de los puntos que yo recomendaría, el que no se centren solamente en el estudio tan duro de las cosas, sino que busquen disfrutar otras. Yo hago triatlón y lo hago con mi familia, con mi papá, con mis hijas, con mi hermano. Nos vamos a viajes a cada rato a hacer una competencia aquí y otra allá. Y eso también te deja aprendizajes interesantes de conocer nueva gente, nuevas culturas, pero también hasta de ahí han surgido proyectos de chamba, proyectos de investigación, proyectos para hacer un desarrollo en tanto una aplicación o una regulación o alguna cosa que tiene que ver con los temas informáticos. Entonces, el viajar, el conocer gente también es algo interesante.
Pues generalmente ya nos vamos, pero te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la inteligencia artificial, precisamente en el contexto de la ciberseguridad. Eh, ¿Cómo ves su evolución, tanto para la parte, pues, white como la parte black? Ahora sí que no siendo muy extensivo, pero pues ahora sí quisiera escuchar tu opinión. A ver, me parece que como cualquier herramienta, déjame dividir la respuesta en dos partes, aunque me dijiste que no me extendiera mucho, pero lo haré rápido. Uno, como cualquier herramienta, puede ser utilizada para el bien o para el mal. Por lo tanto, los malos, los atacantes, lo van a utilizar para desarrollar exploits, para encontrar vulnerabilidades, para engañar, para crear phishing y para lo que se te ocurra. Por lo tanto, los que tratamos de defender sistemas debemos utilizarla. O sea, ya no es un cuestionamiento de si es interesante o no, no, es indispensable. O sea, debemos utilizarla y es no-brainer, hay que utilizarla. Ahora hay que saber utilizarla. Hay quien dice va a reemplazar a la gente, pues va a reemplazar a la gente, sobre todo a la que piense menos, porque lo que hace es reemplazar tareas muy repetitivas. Y aquel que entienda cómo crear, cómo manejar, cómo desarrollar o cómo hasta engañar a una inteligencia artificial son los que más van a destacar. Entonces, entender hasta cómo hacer este hacking, del prompt hacking o hasta hacking ya en cosas más profundas en el entrenamiento, puede ser interesante. Ahora, también me parece importante decir en la segunda parte de la respuesta que siempre yo he dicho, a ver, no debemos tipificar el uso de una herramienta para, o la posesión de una herramienta para decir que es buena o mala. O sea, los machetes no son buenos o malos, los puedes utilizar para cortar brecha y sembrar maíz o para zorrajárselo a alguien en la cabeza, igual un martillo. Pero hay de herramientas a herramientas. Un martillo es un nivel de sofisticación bajo, pero por ejemplo en México no cualquiera puede tener armas de fuego, en donde estoy ahorita sí, pero no en todos los países. Entonces, dependiendo del nivel cultural y de ciertas cosas, hay herramientas que requieren ciertos permisos, cierta educación, entrenamiento y otras cosas. Déjame poner otro ejemplo, la energía nuclear. No todo mundo tiene energía nuclear en el mundo, eh, y no todo mundo tiene capacidad para desarrollarla y ni para utilizarla. Y eso no quiere decir que deje de ser una herramienta. Entonces, si hay de herramientas sofisticadas, algunas más sofisticadas. Y me parece que la inteligencia artificial es una de esas que son muy sofisticadas y por lo tanto se requiere de un entrenamiento importante, de que la gente sepa, entienda los riesgos, entienda las limitaciones que hoy tiene, porque aparte le decimos inteligencia artificial, pero ni siquiera hoy es tan inteligente. Pero además viene la segunda parte, en el futuro la inteligencia artificial, si llega a ser inteligente, eventualmente, que hoy no lo es, posiblemente sea la última herramienta que era solo herramienta. Porque entonces, si es inteligente, ya no va a ser una herramienta que solo opere bajo los designios de una persona o de un grupo de personas, sino va a operar de manera autónoma por primera vez en la historia. Entonces, es la primera vez que tenemos una herramienta que requiere reglas nuevas. Todas las demás herramientas le podías echar la culpa a una persona. Y hoy todavía, pero eventualmente, si esto llega a ser realmente autónomo, va a necesitar cambios en la manera en la que operamos, que pensamos, que interactuamos con gente o con cosas que creemos que son gente, que hoy no estamos preparados y que necesitamos pensarlo, porque ya no va a ser una herramienta, va a ser la primera vez que una herramienta se convierte en ente activo que puede utilizar otras herramientas. Y eso me parece que es un punto importante y en la ciberseguridad va a ser un punto crucial, para poder entender cómo defender o hasta cómo atacar un sistema con entes autónomos. Pues muchísimas gracias, Pablo. En verdad ha sido un placer tenerte por aquí. Así que ya lo saben, la inteligencia artificial no es para que te dé tanto miedo, mejor clávate, aprende de ella, aprende a utilizarla en tus proyectos para un bien de ciberseguridad y no para la parte del cibercrimen, ciberterrorismo, que posiblemente ellos ya se están adelantando a estos temas. Entonces, como profesionales en ciberseguridad, hay que ponernos al día, estudiar mucho. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del No.